Bienvenidos a leerciencia.net. En este video se desarrollan 3 ejercicios de resolución de triángulos rectángulos cuando se conocen dos de sus lados. Antes de ir con el procedimiento, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Empecemos por recordar que resolver un triángulo es calcular el valor de sus lados y además calcular el valor de sus ángulos. Para calcular los lados en un triángulo rectángulo se recurre a las fórmulas derivadas del teorema de Pitágoras. Esas fórmulas dicen que la longitud del cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto B elevado al cuadrado. Del mismo modo, el valor del cateto B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el valor del cateto A elevado al cuadrado. Y el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el valor del cateto B elevado al cuadrado. Para hallar los ángulos en un triángulo rectángulo se recurre a las funciones o razones trigonométricas, principalmente a la función seno, a la función coseno y a la función tangente. El seno de un ángulo, por ejemplo, se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, mientras el coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para definir esas razones trigonométricas en un ángulo, primero es necesario identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Para identificar el cateto opuesto, nos ubicamos en el ángulo de referencia, nos pasamos por la mitad del triángulo y lo que está al otro lado es el cateto opuesto, que normalmente se nombra con la misma letra del ángulo, pero minúscula. El cateto que hace parte del ángulo es el cateto adyacente, mientras que el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, aplicando las definiciones, se tiene que el seno de un ángulo A será igual al cateto opuesto, que en este caso es A, dividido entre la hipotenusa, que es C. Del mismo modo, el coseno de A se define como el cateto adyacente, que en este caso es B, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es C. Y la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es A, dividido entre el cateto adyacente, que es B. De manera similar, para determinar las funciones trigonométricas en el ángulo B, primero identificamos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Nuevamente, si nos ubicamos en el ángulo de referencia y nos pasamos por la mitad del triángulo, lo que está al otro lado es el cateto opuesto. El cateto que ayuda a formar el ángulo se llama cateto adyacente y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Por lo tanto, el seno de un ángulo B será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. El coseno de un ángulo B, definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, será igual al cateto adyacente, que es el valor de A, dividido entre la hipotenusa, que es el valor de C. Y finalmente, la tangente de un ángulo B es igual al cateto opuesto, que en este caso es B, sobre el cateto adyacente, que en este caso es A. Bien, el primer ejercicio dice simplemente resolver el siguiente triángulo rectángulo. Si lo observamos, de ese triángulo rectángulo nos dan el cateto A, que es igual a 12, el cateto B, que es igual a 5.6, y nos falta calcular el valor de la hipotenusa.
Entonces se escribe la fórmula que me permite calcular el valor de la hipotenusa y se reemplazan los valores. La hipotenusa C entonces es igual a la raíz cuadrada de el valor del cateto A, que en este caso es 12 elevado al cuadrado, más el valor del cateto B elevado al cuadrado, es decir, 5.6 elevado al cuadrado. Para obtener la respuesta, primero se eleva cada uno de los números al cuadrado. Entonces, 12 al cuadrado, 12 por 12 es igual a 144. 5.6 elevado al cuadrado es igual a 31.36. Posteriormente se hace la suma, que nos da 175.36. Y finalmente se halla la raíz cuadrada de ese valor, que es 13.24. Es decir, que el valor de la hipotenusa C o la longitud de la hipotenusa C es igual a 13.24. Para hallar los ángulos, en este caso se va a utilizar la función tangente. ¿Por qué? Porque se conoce el valor de los dos catetos y la única razón trigonométrica que relaciona a los dos catetos es la función tangente. Para hallar entonces el ángulo B, se dice que el inverso de la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto, que es 5.6, sobre el cateto adyacente, que es 12. Al introducir estos valores en la calculadora, es decir, el inverso de la tangente de 5.6 dividido 12, nos dirá que el valor del ángulo B es igual a 25 grados. Ya tenemos entonces el valor del ángulo B. Sin embargo, hay otro proceso que se puede utilizar en aquellos momentos en que no se puede utilizar la calculadora, por ejemplo, cuando se está presentando una evaluación. Entonces se halla la tangente del ángulo B, que es directamente el valor del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es igual a 0.466. Y se utiliza una tabla que la suministrará el examen y se busca el valor de esa tangente, que es 0.466, para ver a qué ángulo corresponde. Nuevamente tenemos que la tangente de 0.466 equivale a 25 grados. De tal manera que cualquiera de los dos procedimientos es válido para hallar el valor de un ángulo. Ahora, teniendo en cuenta que los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo deben sumar 90 grados, el segundo ángulo, es decir, el ángulo A, se puede calcular con la fórmula A igual a 90 grados menos B. Aplicando los valores a esa fórmula se tiene que A es igual a 90 grados menos el ángulo B, que ya sabemos que vale 25 grados y que nos da como resultado 65 grados. De esta manera se ha resuelto el triángulo y conocemos todos los ángulos y todos los lados. Vamos al siguiente ejercicio. El segundo ejercicio es un sencillo ejercicio de aplicación que dice así: desde lo alto de un poste se tensa un cable de 21.29 metros para darle equilibrio, como muestra la figura. Si el extremo del cable se fija en el suelo a 20 metros de la base del poste, ¿cuál es la altura del poste? ¿Cuál es el ángulo de elevación del cable con respecto a la horizontal del suelo? Bien, el primer paso entonces será hallar la altura del poste. Si observamos el esquema como un triángulo rectángulo, tenemos entonces el cateto adyacente al ángulo alfa y tenemos la hipotenusa. Por lo tanto, nos hace falta calcular el cateto opuesto, que en este caso lo llamaremos H y que representa la altura del poste. De acuerdo con las fórmulas derivadas del teorema de Pitágoras, la altura H, que es uno de los catetos, es igual al valor de la hipotenusa elevado al cuadrado,
es decir, 21.29 elevado al cuadrado, menos el otro cateto elevado al cuadrado. El otro cateto equivale a 20 metros elevado al cuadrado. Si elevamos 21.29 al cuadrado, se obtiene 453.26 y 20 elevado al cuadrado es igual a 400. El paso siguiente es hacer la resta. 453.26 menos 400 es igual a 53.26 y la raíz cuadrada de este valor es igual a 7.29, es decir, que la altura del poste es igual a 7.29 metros y ya se ha resuelto la primera pregunta del ejercicio. La segunda pregunta es hallar el ángulo de elevación del cable con respecto a la horizontal del suelo. Para ello tenemos en el triángulo el cateto adyacente y la hipotenusa, por lo tanto podemos utilizar la función coseno. Aunque en realidad se puede utilizar cualquiera de las tres funciones trigonométricas citadas arriba, pero vamos a utilizar la función coseno. Entonces el inverso del coseno es igual al cateto adyacente, que es 20, sobre la hipotenusa, que es 21.29. Y al colocar estos datos en la calculadora, esto es el inverso del coseno de 20 sobre 21.29, es igual a 20 grados. Por lo tanto, el ángulo de elevación del cable con respecto al suelo es de 20 grados y con esto se ha resuelto la segunda pregunta. Vamos al último ejercicio. El tercer ejercicio dice así: una cometa se enreda en lo alto de una torre de 69.685 metros de altura. Si el niño que eleva la cometa sostiene el hilo a 1 metro del suelo y además se encuentra a 25 metros de la base del edificio, ¿cuál es la longitud L del hilo que sostiene la cometa? ¿Cuál es el ángulo beta de elevación entre el hilo y la horizontal? Si observamos el esquema como un triángulo rectángulo, tenemos que el cateto opuesto del triángulo sería igual a la altura de la torre menos 1 metro. Esto es que el cateto opuesto equivale a 68.685 metros. Además, el cateto adyacente que vale 25 metros y debemos calcular la hipotenusa. De acuerdo con las fórmulas vistas arriba, para calcular la hipotenusa, que en este caso llamamos L y que representa la longitud del hilo, se tiene lo siguiente. Esa longitud L es igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto elevado al cuadrado, es decir, 68.685 metros elevados al cuadrado, más 25 metros elevados al cuadrado. El valor de esta cantidad elevado al cuadrado es de 4.717,63 y el valor de 25 elevado al cuadrado es 625. La suma de los dos es 5.342,63 y la raíz cuadrada de esa cantidad es 73.1 metros. Por lo tanto, la longitud del hilo es de 73.1 metros. Esa sería la respuesta de la primera pregunta que nos hacen. La segunda pregunta tiene que ver con el ángulo de elevación con respecto a la horizontal. Como se tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto, nuevamente se puede utilizar la función tangente. Por lo tanto, el ángulo beta sería igual al inverso de la tangente de 68.685 sobre 25. Y al introducir estos datos en la calculadora, me dirá que esto equivale a un ángulo de 70 grados. Por lo tanto, el ángulo de elevación del hilo será de 70 grados. Y con esto hemos resuelto las dos preguntas del ejercicio. Hasta aquí el video. Espero que la información sea clara y útil y los espero en el próximo video.